Don José. Oiga, Fernando. el último tuit de su amigo Nayib Bukele, él ufanándose que es el presidente mejor evaluado del mundo. Alguien con 5 días en el puesto. Bueno, es que hay una encuesta que se hace en función de las redes sociales donde él aparece, creo que como 80 y algo, 71. 71, después sigue El primer ministro Y después sigue Putin. Portugal, Putin, y- López Obrador y Danilo Medina. Sí, pero eso no es, esos son llamadas de capullo. Eso tiene La cara cosa que de verdad comience. Ya veremos. que una semana de presidente que rayos no va a tener popularidad. Ya veremos, ya veremos. Es que al principio todo el mundo celebra las bromas que uno hace, ¿eh? Pero cuando ya la gente comienza a mirar las bromas, bueno, vamos a gobernar ya. Bueno, quiero advertirles de algo para hablarles sobre lo que pasó. Debiera primero hablar de Martínez, no, lo voy a dejar como segundo punto porque quiero que usted le preste mucha atención a este caso de Martinelli. Pero fíjese la información que dispongo. A ver. OCDE está casi en la decisión de incluirnos en listas grises nuevamente. Y esto tendría de suceder como la información que dispongo, efectos negativos en nuestro sistema financiero y particularmente en la banca. Porque cuando nos incluyen en esa lista afectan las corresponsalías de los bancos, Claro. que son las que nos ponen el dinero para que nos presten. Usted está seguro que el 35% de los fondos que nosotros usamos vienen de afuera, para que esté claro la importancia de lo que estamos hablando. Y entonces aquí no valen los extremismos, ni creo que tenga esta noticia en mente. 2, tengo la información, y no solamente la información, por conocer la formación del ministro designado de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que conoce de esto. Hay una especie de frustración en él por no tener disponible en forma consistente las cifras del desempeño económico de Panamá, no solamente en las cifras macro, sino en los diferentes sectores, cuáles son los niveles de liquidez y de endeudamiento interno, cuál es la deuda local, cuál es la deuda externa, cuáles son los compromisos internacionales. Hay un montón de información técnica que se requiere para la elaboración de una propuesta económica que bregue con una realidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos, Fernando? Y siempre debería estar disponible. Sí, ¿cuál es la realidad que tenemos? ¿A qué se enfrenta el gobierno del presidente Cortizo? Primero, se encuentra frente a una situación internacional complicada. 2, se encuentra frente a este problema de OCDE. 3, a una economía que ha reducido su crecimiento. No hablemos de recesión porque no hay recesión en Panamá, que podría crecer 4.6 en Panamá, pero no está creciendo en los lugares donde se genera empleo. Claro. Si bien es cierto, por ejemplo, la minera Panamá podrá tener una influencia en el crecimiento, en el PIB, ya la cantidad de empleo que puede generar está limitada. Ya. Entonces, hay que buscar ahora cuáles son las áreas que generan empleo. Porque al final de cuentas, O cuáles son los valores agregados de esa mina para el país. lo que el país necesita es un crecimiento sostenido por encima del 5% para poder afrontar el desempleo existente. Esa es la realidad con que tiene que bregar el próximo gobierno. Y se encuentra frente a hechos financieros en que hay presupuesto hasta junio, hay presupuesto de papel hasta fin de año. Hasta fin de año. Y entonces tendrá que tomar algunas decisiones. ¿Cuál va a ser su programa de inversiones? ¿Cuál va a ser su programa de atracción? De cómo va a enfrentar estos entuertos que están en listas negras. Entonces, ¿qué sucede? En una reunión que se tiene con el Contralor, el equipo de transición que preside el vicepresidente, el vicepresidente le expresa al Contralor y lo dice públicamente, que le ha solicitado al gobierno, hombre, que nos entregue para saber dónde estamos parados en economía, saber qué fue lo que se hizo, y le solicita al Contralor que no refrende. Esto es suficiente para que alguien tenga ira. Bueno, el presidente de la República, cuando llegó al poder, Varela, por ahí hay una comunicación de Roberto Enrique, que fue ministro de la presidencia y jefe de la transición entre el gobierno de Ricardo Martinelli y el presidente Varela, que él indica que el equipo de transición del presidente Varela, cuando asumió el poder, le pidió que
no refrendará ni un contrato en los próximos 60 días. ¿Ya? Yo no le veo nada de extraño a esto. ¿Usted le ve algo extraño que el jefe de transición le digan acá? No refrenden nada, ya. Le solicita, al contrato, puede o no refrendar, puede refrendar. Pero ¿qué genera esto? Genera una acción del presidente de querer decirle a este muchacho que es realmente joven, 35 años, ahora, no es que tampoco es que es joven, chiquillo, a los 35 años... Ya, yo tenía 2 hijos. Nosotros ya teníamos hijos y estábamos militando en transformar el país. Sí. O sea, fíjese, y lo voy a leer aquí, esto que escribe Gerardo Berroa en un editorial de hoy, que me parece apropiado. Dice Gerardo Sí, Berroa. esa anécdota de Carlos Iván Zúñiga es... En una ocasión, ante los insistentes reclamos del joven diputado opositor Carlos Iván Zúñiga, un ministro del gobierno de Remón adujo que su comportamiento exigente era por su exceso de juventud, a lo que el gran patriota exclamó, cito, si mis exigencias de transparencia son por mi exceso de juventud, bendita la juventud como norma de conducta. Ahora que el vicepresidente dice, continúa Berroa, vicepresidente electo José Gabriel Carrizo ha exigido transparencia en las finanzas del Estado y ha pedido como parte de la transición el apoyo de la Contraloría. Es absurda la conducta del presidente saliente de acusarlo de un comportamiento impropio por razón de su juventud. Yo coincido en que tú no le puedes decir a un hecho de 35 años, sí es joven, claro que es joven, pero que por su juventud, yo no veo todos los gobiernos, el de Martinelli, porque hay un periodo de transición que la gente... La luna de miel. Quiere tener... Protagonismo. O sea, los presidentes cuando van saliendo tienen que tener, digamos, altura. ¿Para qué vamos a ponerse en esta discusión? Y está llamando al otro de que yo soy el que mando. Bueno, ciertamente el presidente de la República, Juan Carlos Varela, es el presidente del país hasta el 30 de junio. Eso es cierto. Nadie en su sano juicio puede decir que no. Pero decir que él ostenta el poder en este momento es una tontería. Ya él no es el poder. Ya, él es el poder para algunas cosas, pero para definir política, todo nada. lo que... Mire, la licitación del Hospital del Niño, si se pasa como está y la firma el Contralor, la van a anular. Claro. Igual que la licitación del metro, en el Metro 1, la extensión a Villasaita, eso lo tienen que revisar, o lo revisan integralmente y lo hacen como es, o el próximo gobierno va a tener que hacer una nueva licitación. Eso no hay... Hombre, el presidente Varela congeló más de 1.200 millones en obra. En obra. Y el problema es que eso se hace y el costo de esa obra, cada vez que usted retrasa un proyecto, cuesta más. Pero si usted en la licitación, porque aquí hay obras multimillonarias, estamos hablando de más de $1.000 millones en contrato de última semana, ¿para qué lo van a refrendar? Deje que el gobierno lo revise y entonces que el gobierno obtenga las correspondientes decisiones con lo que debe hacer, ¿no le parece? Eso es justo. Entonces, mi consejo al gobierno, al equipo de transición, hombre, el arte de gobernar siempre van a pasar estas cosas. Lo que no debe estar perdiendo todo el tiempo en polémicas tontas. Hay que seguir insistiendo en que hay que tener las cifras. El gobierno dice que la va a entregar esta semana. Bueno, nosotros la queremos conocer también, porque queremos saber dónde estamos parados, ¿no? Creo que lo mejor es no entretenerse en polémicas tontas. Hay que seguir adelante. Le voy a hablar de las nuevas designaciones del presidente Cortizo, pero antes quiero hablarle del caso de Ricardo Martinelli. Mañana se cumple un año de la detención en Panamá de Ricardo Martinelli. Mañana 11 de junio, hace un año que Ricardo Martinelli llegó a este país y desde ese momento ha sido detenido provisionalmente. De acuerdo a claras disposiciones del Código Procesal Penal y del Código Procesal Panameño, Ricardo Martinelli se le debe cambiar su medida cautelar y debe salir de la cárcel. Argumentar peligro de fuga en un proceso que ha sido dilatado tanto en el Ministerio, en la Corte Suprema como ahora. Una parte de esta dilación la tiene el Ministerio Público, pero la gran mayoría de esta responsabilidad la lleva la Corte Suprema de Justicia, el juez, que la causa que el señor Mejía
Jerónimo Mejía. que en forma consistente, persistente y en violación a la ley, postergó este proceso para mantenerlo preso. Y que él mismo al final se jactaba de que si usted cumpliera un año, ya yo mismo voy y lo salgo. Sí. Yo espero que el tribunal de juicio de esto se pronuncie mañana mismo sobre esto. Y que no se está argumentando que el problema de fuga, que si toda la información está allí, ya sabemos cómo se obtuvo la información, se sabe todas las violaciones de este proceso. ¿Para qué cometer una más? Una violación más. ¿Para qué cometer una violación más de las muchas violaciones que se han cometido en este proceso contra Ricardo Martinelli? Arranque por saber que en el momento que todos esos cassettes se estaban tomando, toda esta información, Ricardo Martinelli era diputado del Parlacén. Por consiguiente, para poder hacer esas investigaciones debieron levantarle el fuero. Y no se hizo. Arranque por ahí. Sí. Además, él tuvo un año preso en los Estados Unidos, lleva 2 años detenido, Provisionalmente. provisionalmente. Entonces, creo que todos estaremos esperando mañana para ver cuál es la decisión que se tome. Nosotros vamos a dar una transmisión completa de lo que ocurra con las explicaciones jurídicas y después le vamos a hacer el análisis de esto. Lo que quiero advertirles es que mañana es un día importante en la que no está en juego Ricardo Martinelli. Está en juego nuevamente el sistema judicial panameño. Por ejemplo, ese caso de Pandeportes. Ahí está, y no han tomado ninguna decisión en eso. No han hecho nada. Entonces, yo quiero decirle a ustedes que nosotros, por lo menos en nuestro caso aquí, no estamos pidiendo que no se hagan los procesos, sí, que se hagan los procesos, en el marco de la ley y la Constitución. Yo creo que ese derecho lo tiene usted, lo tengo yo, lo tiene Fernando, lo tenemos todos, incluyendo Ricardo Martinelli, le guste o no le guste a ustedes. Bien. Otra noticia antes de ir al fondo. Ayer hubo elecciones. Sí. En Y 3 sitios. fíjense lo que pasó ayer. Allá en Calabacito, un pueblito muy pintoresco y muy agradable, del distrito de Los Pozos. En Los Pozos Herrera. Ganó el partido panameñista con José Manuel González por 6 votos. 303 en las veces que fueron a votación contra 207 al PRD. El diputado que ganó allí en ese circuito Es PRD. es PRD. Observe, la pelea fue entre el PRD y panameñismo ahí. Bueno, es que solamente iban los dos que empataron. Sí, bueno, por eso. Pero esa fue la pelea, porque los que no empataron estaban bien lejos. Sí. Pero ganó el panameñismo. En Canquintú, Augusto Palacios ganó al PRD, Ricardo T. Santos, 900 votos contra 792, ampliamente. Y en Río de Jesús ganó Alejandro González, a la señora del Cambio Democrático. Alejandro González es PRD. Es PRD. 2 panameñistas y un PRD en base local. Después de ganar las elecciones del PRD, ¿qué le parece? Para que usted vea que todo aquel que diga que ya usted se acabó, que no sé qué, que esto no es bueno. Tú me recuerdas, ¿te acuerdas cuando la invasión, el PRD perdió las elecciones? Pero en la primera elección que se hizo, en Fueron medio de parciales. ganó el PRD. Porque esa es la vida. Por eso yo creo que el señor vicepresidente de la República haya sido enfático en pedir la información. Ese es su deber. Los dirigentes tienen que ser así. Hombre, si tú estás viendo a tu ministro resignado que no tiene la información, ¿cómo tú le vas a pedir a ese hombre que te dé Digo, la lo información? raro es que esa es información que mes a mes el gobierno tiene que darte. Sí, pero hay cortes importantes de información que está en proceso, que tiene el Ministerio de Economía, porque tiene muy buenos técnicos el Ministerio de Economía y Finanzas, que no tiene por qué negársela al gobierno entrante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que debe fijar el gobierno este? ¿Cuál es el camino económico que va a seguir? Pero tiene que hacerlo sobre la base de la realidad. Y yo creo que nada más lo han hecho todos los gobiernos. Incluso el presidente Varela, cuando ganó la presidencia, pidió hasta la destitución del presidente de la Corte, Y de la procuradora. para decir algunas cosas. Bien. Pero el presidente Cortizo, el viernes en la tarde, circuló una comunicación en la que designó 27 autoridades nuevas. A ver, ahí la tenemos. Si nos las ponen en pantalla,
Entre esas 27 estaba el director, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, el señor Abad. Ahí él está. Abud. Ricardo Abud. Fíjese, A ver, ¿qué de nos eso, da? les comento algunas. Vamos a ver. Les comento algunas. Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, Luis Ramírez como secretario general, Secretaría de Descentralización, Francisco Vigil. Ven, le explico quién es Francisco Vigil. Francisco Vigil fue el alcalde, De David. es el alcalde de David hasta el 30, ¿no así? Su secretaria, una de sus ayudantes, es actual ministra de Comercio, Sí, de vivienda. de Vivienda, perdón, para que sepa que parece tener muy buenas conexiones con el próximo... Su ingeniera municipal es la actual ministra. sí, la directora de Ingeniería Municipal. Jorge Rivera Staff es el nuevo secretario de Energía. Es el hijo de un cuadro histórico, ¿no? Histórico, de Reinaldo De Rivera. Reinaldo Rivera. Omar Smith es el nuevo director de Sinaproc. Omar Ahumada es el nuevo director de Pasaporte. Yo pensaba que su cuadrito Ahumada iba a tener un cuadro más, una función más política, porque el pasaporte es una mera burocracia, ¿no? Sí. Bueno, Julián Pérez va a ser el subdirector. Miguel Martínez va a ser el nuevo director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Él ha sido antes miembro de esa organización. Ricardo Abud será el nuevo secretario del Pero de Consejo. Ricardo Abud hay poca información y estamos esperando que el gobierno entrante nos dé información de quién es él. Sí. Taira Barzallo será la nueva autodirectora de aduanas. Bueno, reténgase ahí. La joven Barzallo, Ya fue directora de migración. sí, tiene en sus manos uno de los principales problemas de transparencia de este país Aduanas. y uno de los problemas más serios que confronta el sector agropecuario. De manera que ella debe estar consciente de la responsabilidad que asume. Ahí va a caer todo lo. Sí, hay las trabas para exportar o para importar en el sector agropecuario están en aduanas. Y gran parte del contrabando de tabaco está ahí. Sobre todo de tabaco. Manuel Sánchez será el nuevo director de la Junta de Control de Juegos, alguien ligado a Raúl Cortizo, según información que soltó Frenadeso ayer. Marisa Canales será la nueva directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial, con Senia Pardo como subdirectora. Luis Ábrego irá a la Empresa Nacional de Autopista ENA como director ejecutivo y Nitzia Yarza a la Secretaría de Colón, Puerto Libre. Jorge Quintero será el nuevo director de ACODECO. Sami Bardayán será el nuevo director de AMPIME. Ese era el hermano de... Ese era el que fue candidato que bajaron en Barú. En Barú. Un cuadro que pudo haber ganado en Barú ampliamente. Ampliamente. Muchacho joven. Arturo Arango, pues será el nuevo subdirector de la AMPIME. José Gabriel Montenegro, Curro Montenegro, hijo de Rey Montenegro, será el nuevo director de ANATI. Yanmar Córdoba será el nuevo director del Banco Hipotecario. Ilich Morales, será el subdirector. Flor Torrijos será directora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, ARAP. Luis Carlos Díaz será el nuevo director del Instituto de Seguro Agropecuario. Cecilio Ricort será el director del Banco de Desarrollo Agropecuario. Rubiela Pitano será la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Samira Gozaine será la directora del Servicio Nacional de Migración. Publio de Gracia será el nuevo director general de Ingresos, con Maritza Ureña González como subdirectora. Bien. De eso faltan importantes decisiones todavía. Falta la de Pandeporte. Falta la lotería, falta Pandeporte, falta IDAN, falta el Banco Nacional, Banco Hipotecario, Caja de Ahorro. Caja de Ahorro, falta la Autoridad de los Servicios Públicos, el director de la Zona Libre de Colón. CERTV. Falta, no, CERTV ya lo pusieron. No, pero no sale en esa lista. Sí, aquí está. ¿Quién es? Una joven que estudió por allá donde está nuestra amiga. En Marangoni. En Marangoni. Hola. Entiendo que es ella. Faltan importantes elementos. Pero esto nos da una idea a nosotros. Fíjense que casi todos los 27 anuncios que se hicieron el viernes por comunicación de un memorándum del presidente electo Laurentino Cortizo son cuadros intermedios. No hay cuadros de alta dirección. Oh, escucha lo que dicen aquí. Para aclararle lo que pasó acá en el corregimiento del Calabacito, es que el candidato del PRD el 5 de mayo apoyó a Popi Varela. Ahora la línea del diputado del PRD era apoyar al panameñismo. Le cambiaron los papeles. Bueno. Ahí fue lo que pasó, pues.
cuando uno pierde hay de todo. Hay de todo. Bien. Bueno, eso es parte de las cosas nuevas que van a ocurrir en este país. Bien. Fíjese, ante las cosas que nos enfrentamos rápidamente, tengan en consideración lo que puede pasar con ACDE y démosle seguimiento a eso. Si mi información es cierta, ojalá no sea, pero estoy casi seguro que va por ahí. Nosotros nos enfrentamos al siguiente problema inmediatamente. Y esto hay que poner pie en la tierra. Nosotros tenemos una economía, Fernando, en la que la mayoría de la concentración de nuestra riqueza está en la zona canalera. Yo les he dicho prácticamente que el 85% del PIB, en la que se encuentra el 50% de la población, se genera en esta zona. El otro 15%... En el resto del país. En el otro 50%. Y es por eso que, como señalaba el economista Fernández, en una intervención que le escuché, esta zona canalera tiene un per cápita parecido al de Portugal, ese 50%, y el otro de las áreas tiene un per cápita parecido a Sri Lanka. Extrema pobreza, clase media. Sí, era lo que en los 90s le llamaban Belindia. Brasil, Entonces, sobre todo, Bélgica e India en un solo país. Esa realidad le plantea al gobierno cosas que debe hacer, que es el desarrollo regional tiene que favorecerse en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, en la parte que corresponde a Panamá Oeste, Colón, la parte de Colón en la costa y Darién, si queremos enfrentar la pobreza. Pero nosotros estamos enfrascados en mirar siempre las obras que estamos haciendo nosotros a nivel del Estado. Pero creo que el enfoque que quiere tener el presidente Cortizo de traer inversiones extranjeras, privadas, es un enfoque más correcto. Y tenemos que estudiar con mucho cuidado, por eso es que la ley de contrataciones públicas juega un papel importante, porque si nosotros hacemos una ley de contrataciones públicas que impida la presencia de capital extranjero en las nuevas modalidades, que incluye la colaboración, las empresas público-privadas, ¿no? En la que la empresa privada invierte en una concesión de 20 años y la pueda transferir al Estado. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en no estar poniendo condiciones que saquen del mercado a importantes conglomerados económicos que nos pueden ayudar. Entonces, el principal problema de nosotros es cómo mantener un crecimiento neto por encima del 5% en áreas de generación de empleo. Eso significa el agro, por ejemplo, el turismo, Fernando. Eso significa alta tecnología. Sí, todo lo que tenga valor agregado. Significa conocimiento. Entonces, nuestra reforma educativa tiene que ser dirigida a precisamente ver estas cosas. Pero además nosotros tenemos que fortalecer nuestras finanzas públicas de manera que el flujo de capitales se facilite hacia la República de Panamá y se disminuya el costo del mismo para hacerlo competitivo con respecto a la región. De hecho, hoy nosotros tenemos un costo de dinero más bajo que el resto de América Latina. Y eso es bueno. Por eso es que vienen inversiones privadas. El sostenido crecimiento de la República de Panamá se debe al capital privado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que hacer reglas claras del juego, transparencia y hacer eficiente la administración del Estado. ¿Qué significa eso? Que los trámites de aduana, Fernando, que los trámites de pedir permiso, que los trámites de patente, que los trámites de DGI sean trámites cada vez más eficientes. Y expedito. Y que nuestro sistema deje la opacidad para convertirse en competitivo y transparente. Entonces, eso es el reto que tiene esta administración y las futuras generaciones, construir sobre la base de eso, no solamente la reforma, fíjese lo que está pasando en la caja del Seguro Social hoy, donde uno tiene que levantarse a las 3 de la mañana para hacer una cita y cuando se la dan y le toca el turno resulta que el médico no fue. Se la dan para 6 meses después. O el problema que tenemos en medicina, o el problema que tenemos en las inversiones en salud pública, en donde tenemos una cantidad de hospitales que no se han terminado y el Ministerio de Salud entra a esta fase con obras en construcción, cuyo presupuesto no tiene. Y entonces no se paga, no se invierte y las obras que ya se tienen se van volviendo viejas.
Y cada obra nueva que usted incorpora al Ministerio de Salud genera ¿qué? Costos de operación y mantenimiento. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a un reto que sobrepasa al gobierno, pero que la decisión de dirigirlo le toca al Estado. Entre ellos la reforma que hoy se quiere apoderar la concertación, como si fueran ellos los dueños de esta verdad absoluta, ¿no? Que la concertación es lo máximo y que la concertación... Bueno, yo le puedo decir sin temor a equivocarme que esa ley de concertación pasa a la Asamblea y va a ser totalmente diferente. Sí. Y después tiene que ir un plebiscito. Entonces creo que en los primeros meses este gobierno tiene que entrar a definir esa base económica. Para eso, señor presidente, señora ministra del MEP, este gobierno necesita los instrumentos para que sus políticas estén más dirigidas con bases sólidas en la información fidedigna del comportamiento, no solo de las variables macroeconómicas, sino de las variables sectoriales de la realidad financiera. Y el Contralor deberá entender que en esta fase él debe cooperar en este proceso de transición. Simplemente, así es la democracia. Y evitarnos tener que caer en confrontaciones innecesarias y costosas. Por eso, por ejemplo, nosotros necesitamos revisar nuestro presupuesto de inversiones y mejorar el presupuesto de inversiones en las regionales. Nosotros necesitamos definir nuestra política agropecuaria, pero eso nos va a tomar 1, 2, 3 meses definirla. Nadie se llame engaño que aquí nada va a ocurrir por milagro. Nada. Ni porque mañana tome posesión el nuevo gobierno, las cosas van a cambiar. Probablemente cambie el presidente, sí, cambie las caras que usted ve en la televisión, sí. Pero eso va a cambiar su vida. No, lo único que va a pasar es que usted va a tener un poco mejor de esperanza y eso es bueno. Sí. En la medida que el gobierno aproveche esta luna de miel que se abre con sus primeros meses, ¿no así? Pero debe tener entonces un planteamiento concreto que los lleve, no a resolver el problema en forma, por decirlo, sino en la que la gente sienta que tenemos una gestión administrativa nueva que pretende inducirnos a nosotros a participar creativamente en los problemas fundamentales que son generación de empleo, seguridad, salud, atracción de inversiones y un clima de tranquilidad. Por eso es importante lo que pase mañana con Ricardo Martinelli. Porque nosotros tenemos que ir variando el estatus de confrontación donde estamos situados para situarnos en un estatus de conciliación de posiciones y que la justicia siga su turno. Pero aquí hay gente que está pidiendo cabezas para la justicia, para cierta gente nada más. Sí. Pero no justicia de verdad. La justicia de verdad es para todos. Pero en el marco de la ley, la Constitución y el respeto. Ninguna justicia se puede hacer al margen de la ley en nombre de transparencias o en nombre de verdades que solo inspiran a quienes creen tener la verdad. Y si no se resuelve el grado de mejoría del nivel de equidad que tiene la distribución de la riqueza panameña. Pero eso es un proceso. ¿Así? Y hay decisiones estratégicas que debe tomar este gobierno que deben ser del mayor nivel de consulta. De manera que yo espero que el gobierno actual saliente tenga más tolerancia y deje al lado sus arrebatos y actuemos con madurez. El gobierno entrante tiene la presión de hacer las cosas bien. El gobierno saliente tiene, la única presión que tiene es salir rápido y en la mejor forma. Y la mejor forma es entrar en forma adecuada con el gobierno entrante. Y lo que estamos construyendo ahora mismo es confrontación. Sí. Por ejemplo, esta llamada a sesiones extraordinarias, innecesaria. Sí, que no ha pasado nada, ni va a pasar Ni va nada. a pasar nada. Si nada más faltan unos días, ¿qué va a pasar? Nada.